Hola, muy buenas, bienvenido al canal de Cristina Ingrid P. Aquí te dejo con este audiolibro de la autora Alicia Gianfelici, que decidió compartir su conocimiento con nosotros y cedérnoslo para este canal. Así que estamos muy agradecidos a Alicia. El libro de hoy se titula Hacia una nueva educación, el arte como recurso pedagógico, y os dejo con las palabras que nos ha querido dedicar para el canal Alicia. Creo que el desarrollo personal debe comenzar en la infancia, que si educamos a nuestros niños para que vivan sus propósitos de vida, para que compartan con el mundo eso que los hace únicos, en lugar de enseñarles a encajar en un mundo que no funciona bien, vamos a tener muy pronto una sociedad más iluminada y luminosa. Ya sabemos el trabajo que da desaprender. A lo largo de los años, fui gestando una estrategia de desarrollo personal a través del arte. Armonización por el arte. Y por supuesto que no es el único camino, pero es un camino que permite una educación diferente, incluso en las escuelas actuales. Y es un camino que se lleva muy bien con los niños, que hacen arte y crean con total facilidad, sin prejuicios ni preconceptos. Por un error de búsqueda, entre comillas, en YouTube llegué a tu canal. Y luego un impulso racional de esos que adoro seguir me llevó a mandarte este texto. Estoy muy feliz de compartir mi libro con vos, Cristina, y a través tuyo, con los buscadores y creadores de bellas realidades. Gracias por ponerle tu voz llena de amor a mis palabras. Bendiciones. Alicia Gianfelici. www.armonizacionporelarte.com. aliciagianfelici.com. Hacia una nueva educación, el arte como recurso pedagógico. Agradecimientos. A los niños que con el brillo de su mirada me confirman el camino. A los padres y educadores que participaron comprometidos en la investigación de uno u otro modo, sin los que no hubiese sido posible estas palabras. A mis amigos Charlie y Andrea, que confiaron en el manuscrito y colaboraron para que vea la luz en su primera edición. A mis estudiantes, que con confianza ponen en práctica constantemente mi investigación. Siempre les estoy agradecida por expandir mi trabajo y mejorarlo con lo que cada uno trae al mundo. A mi hija, por ser una gran compañera en mi camino. Ha transitado a mi lado estas experiencias, el proceso de escritura y mi tarea de compartirlo. Mi gratitud infinita por su paciencia. Prólogo de la primera edición. Escribir sobre Alicia, la autora, mi amiga, me coloca en el lugar de observadora. Y esto me hace hablar de ella, esa persona maravillosa, nueva, con la que compartimos experiencias educativas, artísticas con la danza, el teatro y momentos de charla que van desde la política al feng shui. Nos conocimos gracias a la danza hace como 3 años. Ella combinaba pasos significativos unidos a hilos de plata con la canción 5000 años de Pedro Guerra. Y entre charlas y charlas, en esas en las que queríamos mejorar el mundo, en las que conceptualizábamos sobre objetos que bailan y bromas que nunca faltan, fui descubriendo a una persona con una mirada hacia la vida y el mundo muy particular. Empecé a ver a un ser que se desenvolvía coherentemente en diferentes ámbitos y aspectos de acuerdo a eso que decía, pensaba y sentía, mostrando una manera de estar en el mundo que refleja sus saberes sobre la esencia humana, sus conocimientos sobre lo material e inmaterial, lo físico y metafísico, lo espiritual, mental y corporal. Sus lecturas, aprendizajes y capacitaciones en energía, meditación, reiki, física cuántica, muestran su interés por nuestra parte espiritual o del alma, o para otros, si les gusta, del corazón. Su formación en arte viene desde niña. Su pasión por el teatro, su interés por la danza, la literatura, la pintura, el dibujo y la música. Sus diferentes capacidades fueron desarrolladas a lo largo de toda su vida.
Manifiesta un arte que lleva intrínseco en ella, con una perspectiva coherente con su concepción de ser humano como un todo. Observo cómo el pensamiento positivo, la voluntad para mejorar las cosas, el respeto por ella misma, por los demás, por los animales, la naturaleza y la solidaridad, confluyen en su accionar cotidiano. Su mirada de la vida, desde sus concepciones e influencias, es la misma que tiene en las aulas y sobre la educación. Desde allí sus preocupaciones, ocupaciones, inquietudes y propuestas. Cuando empecé a escribir este prólogo no había leído el libro. Escribí sobre Alicia, su mirada, porque el libro es ella, su propuesto es ella y yo la conozco. Y entonces escribí: pensar nuestra tarea docente, como en todo en nuestras vidas, depende del porcentaje de egoísmo y vanidad que dejemos de lado para poder hacer una autocrítica. Poder ver y corregir nuestros desaciertos a la hora de enseñar tiene que suponer una mirada permanente de nuestra labor transformadora, una mirada de empatía y respeto al otro, entendiendo a ese ser en sus intereses, particularidades, necesidades y capacidades. Ser protagonistas de una educación que rescata y enaltece las cualidades humanas, no sólo desde lo teórico, sino desde lo vivencial como una experiencia significativa con tendencia a lo cotidiano, para poder naturalizar esas cualidades que como seres humanos no tendríamos que perder. Educar con responsabilidad y conciencia sobre el impacto subjetivo que provocamos en cada palabra, en cada gesto, en cada silencio, con cada sonrisa. La huella que dejamos en esa persona perpetuamente, condicionando sus maneras de ser y hacer en el mundo. Luego leí el libro y vi que sí escribí sobre ella, su manera de ver el mundo y de estar en él. De eso se trata. ¡Qué hermoso audiolibro! ¡Qué hermoso libro! En su momento exclamé. Me gusta, y sí, no le había errado con lo que había escrito en ese primer borrador de prólogo. Ali es así, respetuosa, atenta a las particularidades de cada persona, mediadora y analítica. Entonces, con respecto al libro, solo agregaría en aquel primer borrador que hice de manera intuitiva que en este audiolibro la autora nos invita a observar nuestras tareas docentes, ampliando la perspectiva hacia una nueva educación, reformulando las bases conceptuales, enfocando al ser como una unidad. Una educación única para ese ser único que queremos desarrollar, para que saque, manifieste desde su totalidad. Una educación armoniosa, individual, comunitaria, desfragmentada, completa e integral. Con el objetivo de guiar en el autoconocimiento para que cada uno pueda descubrir sus propias zonas a desarrollar. Un libro que está pensado en una educación donde el foco está puesto en el alumno, una educación estimulante y respetuosa de las individualidades. Para finalizar, como educadora, encuentro una propuesta en este libro que es muy actual, que se ajusta a las nuevas tendencias en cuanto al ser humano como ser espiritual y corporal. Como artista, veo acertada la idea de un acercamiento al arte en las aulas, una propuesta flexible que se puede acomodar a las diferentes realidades y problemas, una propuesta disparadora de nuestras inquietudes, a la que le podemos ir sumando las experiencias y nuevos logros que tenemos. Un libro para tener al alcance de nuestro poder en esos momentos que sentimos que nuestro barquito de papel está a la deriva. Andrea Fabiana Bertolino, profesora de expresión corporal. Postitulada en especialización superior en didácticas específicas para la educación artística, con orientación en danzas. Nota de la primera edición. Vamos a comenzar pactando a qué llamamos educación y a qué enseñanza. Acordamos, para hablar el mismo idioma, que educación comprende el hecho de sacar fuera lo que el otro es, de desarrollarlo, y enseñanza será para nosotros la instrucción, la indicación de un contenido aprehensible. Sacar fuera lo que el otro es supone que el otro ya es y tiene para sacar fuera y desarrollar, y que lo podrá hacer independientemente de lo que se le enseñe, cuando tenga la oportunidad de manifestación, de expresión, de desarrollo. Acordado esto, podemos pensar que la propuesta que funciona a través del audiolibro es observar lo que hacemos, repensarlo,
analizar si es lo que realmente queremos hacer, pero especialmente buscar el camino hacia la educación que siempre va más allá de la enseñanza, que considera las diferentes zonas del ser y que a su vez lo hace consciente y responsable de su individualidad. Expongo aquí ideas, cuento las experiencias y estrategias que me han servido de ayuda y dejo a criterio de cada uno cómo usarlas, mejorarlas o desecharlas. Es por esto que no te vas a encontrar con un audiolibro tradicional de pedagogía que te diga lo que tienes que hacer. Aquí no hay fórmulas. Este es un audiolibro producto de una investigación, pero es un material simple. Hablo lo más de entrecasa posible. Aquí no cito teorías ni autores, que sin duda han sido y son de gran ayuda en mi formación y en este proyecto. Decidí hacerlo así para favorecer el carácter sencillo del mismo. No me interesa hacer un despliegue léxico para que me juzguen competente, y no pretendo hacer de esto una teoría sobre educación. Busco ser simple porque quiero llegar sin artificios y porque creo que las investigaciones deben estar al alcance de todos, aunque no por eso intento dar cátedra de cómo deben hacerse las cosas. Mi objetivo es que estas proposiciones sirvan prácticamente a algunos, de disparadores para nuevas investigaciones a otros, y en todo caso, aun si se las contradice, muevan la maquinaria a favor. Por eso continuemos pactando el significado que le vamos a dar a algunas palabras claves para entendernos. Es importante que sepas que al decir arte, hablaremos de toda expresión sensible y hecho creativo. Me refiero a una idea o concepto manifestado a través de cualquier lenguaje, teatro, expresión corporal, plástica, que todo ser humano puede generar. Arte será para nosotros expresión libre de la forma de ver el mundo del sujeto. Quizás ya podrás darte cuenta que este es un libro sobre educación que invita a un abordaje alternativo de la enseñanza. Propone otra manera de pensar la realidad educativa con la intención de ir juntos abriendo puertas y reformulando conceptos que nos permitan gestar soluciones posibles para dar respuesta a la problemática que presenta el sistema actualmente. No me voy a detener describiendo esta problemática, porque supongo que la vivís todos los días. Sí te voy a contar mi experiencia en las escuelas donde he tenido intervenciones temporales. En otras palabras, estas son líneas surgen de mi labor. Resultan del contacto con el otro, del encuentro y crecimiento mutuo, del ensayo y del error, y de ir pisando un nuevo sendero entre tanto rito y formalidad, entre tanto concepto vacío, estructuras y desamor. Y seré más concreta. He visitado una y otra escuela y resuelto, junto a los docentes de grado, de manera no convencional, porque no soy maestra ni profesora, los problemas con los que me encontraba. El hecho de no ser docente me llevó a buscar, probar y encontrar mi propia forma de llegar al otro con un contenido. Tengo que reconocer que cuando empecé no sabía cómo debían hacerse las cosas. No había tomado cursos de didáctica ni de pedagogía. Estaba en blanco. Solo contaba con una claridad interna que me ayudaba a comprender que en cualquier punto en que uno se encuentre es porque tiene algo que aprender y algo que enseñar, algo que recibir y algo que dar. Estoy convencida, y más aún después de esta experiencia, que las situaciones que vivimos nos pueden hacer crecer. Creo que siempre tenemos con qué afrontarlas, solo hay que buscar en la mochila la herramienta adecuada, la que nos sirva para construir. La verdad es que yo no tenía muchas herramientas, pues todo lo que había hecho en mi vida era arte. Entonces no fue difícil buscar en mi mochila. Arte y esa claridad, guía interna, eran lo único que había. De ahí que estas palabras y todo mi amor estén dirigidas especialmente a los docentes, los educadores que, comprometidos con su trabajo, se dan cuenta que la cosa no está funcionando. ¿Cómo hacer llegar un contenido de valores o un tema de la currícula a pequeños que solo tienen ganas de jugar o a jóvenes que creen que nada tiene sentido? ¿Qué hacer cuando las estrategias pedagógicas se acaban? ¿Cómo entusiasmarlos? ¿Cómo comprometerlos? ¿Qué nos está pasando? ¿En qué fallamos? ¿Cómo lograr que saquen lo mejor? ¿Cuándo bajo imposición se suele sacar lo peor? Y aquí vamos. Parte 1. La mejor educación
es la que no se limita a instruirnos, sino la que nos armoniza con todo lo que existe. Tagore. Permítanme una comparación. Una comparación gruesa. Un ejemplo que me facilite introducir el tema sin mayores dificultades. Cuando enfermamos, o alguien cercano enferma, lo notamos porque hay un síntoma que lo denuncia. Por ejemplo, un cuadro febril podría denunciar una infección interna. Este estado febril es una señal que da el cuerpo, pero no es la enfermedad en sí, y mucho menos la causa de la enfermedad, ni el contexto que ayudó a que éste se manifieste. Traslademos ahora esto al área educativa, recordando síntoma, enfermedad, causa, contexto. Existen síntomas, señales que nos muestran que algo en el sistema no está funcionando favorablemente, que no está sano, y detrás de esto que no funciona hay una causa y un contexto, o sea, circunstancias que propician ese mal funcionamiento. Podemos ver que ahí donde está la infección está lo que no funciona, y no en el síntoma. No se padece de fiebre. La fiebre avisa que existe una desarmonía en el interior. A su vez, esta infección sucede por algún motivo y en un contexto determinado. Es decir, un cuerpo no se enferma porque sí. Tiene que haber un campo propicio, un entorno adecuado. Sobran síntomas que muestran que el sistema educativo está fallando. Sobre los síntomas y problemas del sistema, podríamos escribir una colección entera de libros sin acercarnos a la solución y daríamos vueltas en círculos. Los síntomas son claros generalmente. Sobre el problema podríamos descubrir, ya que no siempre es tan claro, pero para sanar tenemos que buscar la causa, observando el contexto en que tiene lugar, pero sabiendo que las condiciones externas no son responsables absolutas de la enfermedad. Deben existir causas, y las causas son internas. Pensemos que cuando hay un virus en el ambiente, no todos se enferman. Enferman los que están en condiciones de mayor debilidad. Para analizar la sanación podemos continuar con la analogía. Si tomamos un antifebril, vamos a paliar la fiebre, pero no vamos a quitar la infección. La infección va a seguir ahí. Un antibiótico nos va a quitar la infección, pero si lo que causa la infección permanece en el cuerpo, terminado el efecto del antibiótico, padeceremos de otra infección. Por eso, conviene ver qué es lo que generó esa infección, qué está fallando en el cuerpo. Observar qué falla en el sistema que favorece tantos problemas para evitar poner parches que tapan y no sanan. Intentemos mirar con detenimiento. Buscar las bases que cimientan el sistema, los conceptos e ideas que causan el problema y reformular. En esta tarea nos podemos equivocar, pero habremos avanzado porque conoceremos lo que causa el problema, y no solamente el problema o el síntoma que lo denuncia. Habremos avanzado porque nos habremos planteado entre tantas cosas qué es lo que queremos. También tenemos a favor lo descubierto y un error menos por cometer. Tratando de cambiar nos podemos equivocar, pero aún así vamos a estar en mejores condiciones que dejando las cosas como están. Lo que no funciona lo sabemos. El síntoma siempre es contundente, el síntoma es revelador. Veamos, pues, dónde estamos parados, el contexto. En lo externo podemos ver baja calidad de vida, drogas, crímenes en los que los niños son víctimas o partícipes, cuando no victimarios, hogares fragmentados, y en esta fragmentación hasta acéfalos, consumo desmedido de la programación televisiva, consumo incoherente, teniendo en cuenta que gran parte de la población no cubre sus necesidades básicas, de lo que ella vende, mercadería y modelos. Falta de actitud crítica frente a la realidad. Un clima de frustración y desgano que se respira en las calles, en los hogares y en las aulas. La tecnología que avanza globalizándonos y abriendo brechas cada vez más grandes entre los que tienen acceso a ella y los que no. En lo interno, escuelas que quieren formar personas en serie. Establecimientos educativos que ofician de comedores asistenciales. Contenidos curriculares descontemporanizados. Problemas edilicios. Docentes con una preparación más que pobre. Estructuras que reflejan la decadencia del sistema.
y en este marco tratamos de educar. Se han buscado soluciones, metodologías diversas y novedosas estrategias educativas. Una forzada pedagogía por la paz en el aula, un hablar de valores porque hay que formar personas más humanas, una moda ecologista en la educación, como si la paz se pudiese imponer, los valores obtener en cátedra y el cuidado del medio ambiente se pudiera practicar usando témperas verdes. La solución no se ha encontrado. Tapar el signo nunca venció la enfermedad. Habrá que bucear más profundo, mover la base. Y la base del sistema está en los conceptos sujeto-educación. Será entonces que en estos conceptos se encuentra la causa del problema que padecemos y cuya sintomatología vemos. Son estos conceptos los que habrá que reformular para empezar. Quizás podamos comenzar por darnos cuenta que un individuo es más que un pensamiento metódico, analítico, y que para desarrollarnos en nuestra vida necesitamos más que esta zona a la que la enseñanza formal tiende a reducirse. De aquí deducimos que por más que cambiemos las estrategias pedagógicas, si no cambiamos los conceptos que están en la base, en los que se asientan esas estrategias, es decir, que entendemos por sujeto, educación, enseñanza, no vamos a llegar a resultados distintos. Seguir buscando estrategias para abordar contenidos negando que el sujeto tiene emociones, cuerpo, experiencias u otras zonas es más de lo mismo y no nos va a llevar a encontrar la solución. Hay que rescatar al ser humano, comprender lo que somos, recuperar el vínculo con el otro. Comparto la idea de algunos educadores, pedagogos, investigadores y psicopedagogos que hablan de educar en la diversidad, en un entorno más próximo a la naturaleza, trabajando con grupos reducidos y desde una planificación de actividades que contemple un desarrollo integral. Aunque sé que funciona muy bien, existen pocas escuelas así, pues llevar adelante a nivel general es algo que llevaría tiempo, capacitación previa y recursos materiales. Pero sobre todo, implicaría el ponernos de acuerdo acerca de a dónde queremos llegar, entre los educadores, los gobernantes, los que tienen las ideas y un consentimiento público general, llamémosle comunitario. Creo que sería maravilloso contar con más escuelas de estas características, pero es evidente que aún no es el momento de que esta realidad sea masiva, pues si fuese el momento, las tendríamos porque existe la necesidad. Mientras tanto, nuestros niños crecen negando zonas de sí mismos y llenando su cabeza de datos que no pueden utilizar porque no saben cómo conectar lo aprendido con su propio mundo. Y se preguntan para qué les sirve lo que les enseñamos, llenando su cabeza de datos que no pueden utilizar en función de sus deseos o propósito de vida, porque no le encuentran un propósito a su vida coherente con su individualidad. En cambio, van creciendo tratando de satisfacer solamente las necesidades del entorno y sistema social, sin tener en cuenta que primero conviene satisfacer las propias, con un proyecto de vida acorde a lo que cada uno es, y luego ponerse al servicio del entorno. Es por esto que propongo ponernos en una postura abierta y acercarnos a una educación integradora, desde lo que es posible dentro del sistema actual. Para esto tendríamos que comenzar modificando lo que está a nuestro alcance desde el lugar que ocupamos hoy. Dar los pasos que se pueden ir caminando hacia una nueva educación. Quizás nos gustaría que los que están en la cumbre del sistema político educativo inicien una transformación. Pero desde el lugar en el que estamos parados, docentes, directivos, padres, investigadores, todavía queda mucho por hacer. Y si siempre estamos tirando la pelota afuera, nos perdemos la posibilidad de jugar. Tal vez llegó el momento de que todos nos hagamos cargo de la sociedad en la que vivimos. Pensemos que si un docente da sus clases desde la integración de las zonas de manifestación del sujeto, desde el juego o la vivencia, en libertad de expresión y opinión, fomentando el autoconocimiento y el compromiso responsable, ese grupo de niños va a tener una experiencia diferente. Y para esto no hace falta que cambie el mundo. Basta con nuestro amor como educadores.
Pero como bailarines de danza clásica, la mayoría representamos el drama sin salirnos ni un músculo del papel. Y aunque cambie la obra, siempre danzamos repitiendo una estructura básica, y los pasos son adecuadamente los mismos, bailemos lo que bailemos. Quiero decir, se pueden cambiar las estrategias de enseñanza, pero si están basadas en los mismos conceptos, es como si combinamos los mismos pasos de manera diferente. Por más que se vea distinto, tendremos que enfocar desde otro lugar. Tratar de bailar pisando tierra con los pies desnudos, aunque nos cueste, aunque tropecemos al principio, reconociéndonos en nuestras limitaciones para reconocernos en nuestra danza y movernos con nuestro impulso. Dijimos que gestar una nueva educación implica ir a la causa, mover la base, reformular conceptos repensando el sistema para obtener otros resultados. El concepto fundamental en que se asienta la educación es el de ser sujeto educando. Entonces vamos a preguntarnos, ¿a quién educamos? Independientemente del concepto de sujeto sobre el cual se construye el sistema de enseñanzas actual y de lo que realmente se tiene en cuenta de eso en la práctica, podemos decir que somos una manifestación del mundo única, una cualidad del todo, distinta a las demás, irrepetible. Cuando hablamos de manifestación del mundo, hablamos de un sistema físico que comprende no solo el cuerpo masa, sino también el cuerpo energía, mente, razón, alma. Pero hablemos en términos más simples. Observamos que tenemos un cuerpo con sus respectivos órganos, que tenemos pensamientos, emociones, que este cuerpo tiene una forma única, que nuestros pensamientos y emociones difieren del resto de la humanidad en calidad, cuantidad y cualidad, que un hábito, un hábitat, un entorno, nos influye de manera especial, que las experiencias nos suelen condicionar nutriendo o limitándonos y que estas experiencias también son únicas, porque se puede compartir un suceso, una situación, pero no una experiencia, pues es la percepción particular del suceso o situación, que llevamos una dirección única que llevamos durante a nuestra vida, y que puede o no estar de acuerdo con nuestros deseos, sueños, con nuestro propósito. Pero sobre todo, podemos ver que no somos estas zonas que nombramos aisladas, sino una unidad que ellas generan que nos hacen únicos e irrepetibles. Entonces, observamos que hay zonas que hoy no son tenidas en cuenta en el sistema de enseñanza y las cuales mantenemos incomunicadas, apartadas unas de otras, y eso no nos favorece si pretendemos el desarrollo del sujeto. Es mucho lo que estamos dejando de lado. Si observamos que somos únicos, podemos pensar que cada uno deberá recibir una educación única, que no nos beneficia formarnos igual y utilizar lo aprendido de la misma manera, porque no solo es negar las especialidades que somos, sino que esa postura implica anularnos. Segmento la unidad que somos en zonas para facilitarme la explicación y facilitar la comprensión, pero en ningún caso las considero partes diversas, aunque acepte que en muchos casos la unidad se vea fragmentada. Fragmentamos casi sin darnos cuenta, al enfocarnos en una de estas zonas, por ejemplo en las emociones, y perdemos algo del equilibrio, o en el entorno, y negamos lo que somos porque lo que somos parece no encajar, no coincidir con lo que se pretende que seamos. Pero continuemos cuestionándonos. ¿Cómo sería una educación basada en este concepto? ¿Cómo generar una educación para cada individuo? Pero continuemos cuestionándonos. ¿Cómo sería una educación basada en este concepto? ¿Cómo generar una educación para cada individuo? Sigamos moviendo la base conceptual en la que se asienta el sistema. Si decimos educar al hecho de sacar fuera, de desarrollar lo que el otro es, veremos que nosotros no estamos tomando esto en cuenta en la educación actual. Al educar, la atención está puesta en el educando, no en el contenido, pero estamos enseñando contenidos, independientemente sea quien sea el educando,
y sea lo que sea que tenga para desarrollar. Educar es muy distinto a enseñar. Educar es sacar fuera, y nosotros estamos muy empeñados en poner contenidos dentro. Busqué pensar los dos conceptos simultáneamente, acercarlos para posibilitar la educación en el marco del sistema de enseñanza. Como educar apunta a develar y desarrollar lo que cada uno es, quise vincular eso con el contenido que buscaba enseñar. Vincular a cada uno con la enseñanza desde un lugar tan único como lo es cada uno. Mientras la enseñanza busca aportar información, favorecer la construcción de conocimientos, la educación propone que el sujeto manifieste lo que es. Entonces pensé que al educar podríamos conectar al otro desde lo que es con el contenido específico. Repensados estos conceptos, movidos estos elementos básicos, educando, educar, a partir de las preguntas ¿a quién educamos y qué es lo que hacemos?, nos podemos empezar a preguntar cuál es la manera más adecuada de lograrlo. ¿Cómo hacerlo? No es la primera vez que nos preguntamos cómo educar, pero lo hemos hecho partiendo de un concepto de sujeto muy limitado y del concepto de enseñanza, no del de educación, porque ya dijimos que educar no es enseñar, aunque eso sea lo que el sistema propone. Generalmente no somos conscientes de todas nuestras zonas y vivimos fragmentados. Pensamos una cosa, sentimos otra. Nuestro cuerpo, vamos a llamar cuerpo en adelante a lo que vemos y tocamos para evitar confusiones, nos demanda cierta atención. Y por otro lado va nuestro proyecto de vida, nuestros sueños, el entorno opinando, influyendo, limitando o apoyando, corrigiendo, las experiencias pujando, enfermedades, tristeza de fondo, vacío y frustración indicando esa fragmentación, señalando que hay zonas que negamos, manifestaciones de uno que confrontan, restando en vez de sumar, amalgamas que no quieren ser. Ignoramos que la dirección, el propósito de vida, es el resultado de la integración de todas las zonas que nombramos, y entonces vamos para donde podemos. Es necesaria la autoobservación, ver, tomar conciencia de lo que somos, integrar pensamientos, sentimientos, cuerpo, hábitat y experiencias en esa dirección que nos engrandece, nos nutre, nos edifica. Solo si identificamos nuestro propósito de vida, vamos a poder utilizar los conocimientos a nuestro favor. Entonces, para educar, tenemos que darle lugar a esa integración. Cuando comencé con la investigación, pensaba que a través del arte se puede integrar al sujeto fragmentado. No buscaba un hecho terapéutico, sino uno que ayude a tomar conciencia de algunas zonas que no son tenidas en cuenta, que son subordinadas por otras. Buscaba aunar, integrar por sinergia, por esto de que el todo es más que la suma de las partes. Llamé a estas experiencias y estudios armonización por el arte. Una armonía son diferentes notas, notas de diferentes alturas, que tocadas juntas generan un sonido nuevo, único y diferente a sus aspectos compositivos, las notas originales. Armonización es la palabra que uso para nombrar a esos diferentes aspectos humanos, esas zonas, notas en la analogía, que suenan produciendo un sonido único, un sonido acorde con la naturaleza del sujeto cuando hay coherencia. Por el arte, porque me valgo de técnicas artistas y expresivas para lograr esa integración. En el área educativa, quiero integrar para educar en lugar de instruir, porque es la educación la que posibilita la enseñanza. Quiero integrar para educar en la diversidad o individualidad, apuntando a una labor con el otro, proponiendo la vivencia como marco integrador de las zonas de la manifestación del mundo del sujeto, que se revela a través del juego al que invita el hecho artístico. Trabajando desde este lugar, encontré en el arte una herramienta de gran valor, pues éste tiene la cualidad intrínseca de sacar fuera lo que somos, pero sobre todo, probé que en la integración se da la educación. Porque sólo cuando estamos integrados, sacamos y desarrollamos eso que somos. Cuando estamos fragmentados no podemos manifestar lo que realmente somos,
Manifestamos fragmentos de lo que somos, lo que pensamos, lo que sentimos, alguna experiencia que nos ha marcado, pero nunca lo que somos, la completud, por lo que tenemos menos posibilidades de lograr un desarrollo. Por este motivo uso el arte para integrar y educar. Como educadora, mi objetivo es guiar en el autoconocimiento y en la producción de un conocimiento que sea propio del educando. Que cada uno pueda ver lo que es, lo que le sucede, lo que necesita, lo que posibilita una vida más feliz. Que cada uno haga suyo un conocimiento, posibilita un desarrollo más pleno. Si la escuela apunta a integrar las diferentes zonas del educando, a sacar lo que éste es y relacionarlo luego con el contenido específico, logrará naturalmente que cada uno se involucre con su aprendizaje y crecimiento, que se desarrolle. Parados en este lugar, buscaremos vincular al educando desde lo que él es con el contenido curricular que propone la enseñanza. Como venimos trabajando, no podemos cumplir con los objetivos que nos proponemos y cambiar el sistema no es algo que podamos hacer de un día para el otro. Entonces, trataremos de cambiar la forma en que acercamos los contenidos curriculares, pero considerando los conceptos ya reformulados. Así, daremos un espacio primero para que se integren sus zonas, para que el educando se manifieste y se vea, para que se reconozca como único en lugar de tratar de hacerse masa. Porque es en el reconocimiento de su individualidad en donde reside su grandeza. Luego, desde sus intereses, desde lo que saque fuera, desde su propuesta, lo acercaremos al contenido curricular, porque esto democratiza el acceso a la información. Dicho así, parece un proceso extenso, pero en realidad es el mismo tiempo administrado diferente. Es la atención puesta en que el educando se relacione y se identifique con el contenido desde lo que es, que genere un conocimiento propio, sumado a lo que es lo que se le brinda, lo nuevo. Se trata de poner nuestra atención en dejar desarrollar al otro, en lugar de machacar con ejercicios para que aprenda un dato impuesto, de un tema que no siente suyo y que probablemente no le interesa, que no se le hace accesible, que lo siente ajeno, lejano, porque no puede encontrar una conexión entre lo nuevo y lo existente, porque cada vez que le acercamos un dato, una información, le pedimos que niegue lo que piensa acerca de esto, lo que siente, lo que necesita. Con otros pasos la danza será distinta, y si cada uno tiene su forma de bailar, todos desarrollarán su propia danza, aunque suene la misma melodía. ¿Cuál es la forma de llegar a esto? ¿Cómo logramos una educación integradora para cada educando? Siento la necesidad de ser lo más clara posible en esto. El hecho de hablar desde mi experiencia, desde el lugar en que llevé a la práctica la idea que vengo planteando a lo largo del audiolibro, no niega la posibilidad de otras experiencias. Confío que la educación puede surgir desde otros lugares y tal vez se pueda dar sin ningún tipo de esfuerzo del entorno, naturalmente. La propuesta aquí es usar el arte, utilizar técnicas de expresión lúdica, creativa y percepción sensitiva, porque permite sacar fuera la forma de ver el mundo de cada uno, pero principalmente porque integra. El hecho creativo nos da la posibilidad de aunar. No es usar el arte para enseñar arte, sino usarlo como medio, como estrategia educativa, predisponiendo al sujeto a la enseñanza, pues hacer arte implica una integración. Es poner el cuerpo, los pensamientos y sentimientos en un mismo momento, en un mismo espacio y con un mismo fin, enriqueciendo ese hecho de deseos, de experiencias y de las condiciones del entorno. El arte propone crear contextos educativos ricos y hace una invitación para estar presente aquí y ahora y para manifestar todo lo que somos. Con esto ni pretendo que el docente de grado enseñe arte, ni niego la educación artística como disciplina específica. Creo que la educación artística debería ser guiada por docentes de arte, investigadores y artistas no docentes, para lo cual probablemente no sea necesaria una estrategia que tenga en cuenta al individuo y su manifestación única.
ya que por lo general en el área artística no solo se tiene en cuenta al individuo, sino que se acentúan las diferencias, pues se consideran enriquecedoras de la producción artística individual. Pero en la educación formal, hacer arte implica poner en movimiento la maquinaria lúdica y creativa inmanente del ser humano, de un valor posibilitador en la comunicación con el otro, con uno y de la conexión con un contenido curricular. Esta educación por parte de la integración, que parte de la integración y promete autoconocimiento, ya que cada uno podrá ir observando lo que manifiesta, permite que el educando decida por sí mismo el rumbo de su vida, consciente de sus capacidades y limitaciones, pero sobre todo de sus sueños, apelando a sus claridades propias innatas e incrementales. Pero, si la educación se puede dar de otras formas e incluso naturalmente, la pregunta es, ¿por qué tomarse el trabajo de usar el arte para favorecer la educación? Porque la enseñanza ha solapado a la educación, y si no tenemos una estrategia que le haga lugar a la educación, al desarrollo de lo que cada uno es, terminamos limitándonos a poner contenidos en el otro. Si la enseñanza se pretende dar aislada de la educación, se fragmenta, cuando no, se anula al individuo. Se tapa con datos y se niega lo que es, su naturaleza, sus cualidades únicas. Esta propuesta educativa no apunta a formar o modelar a alguien de acuerdo a algún criterio, por más objetivo y bien intencionado que sea, sino a guiar, pues nadie mejor que uno mismo para conocerse y descubrir sus propias zonas a desarrollar. Porque del conocerse nace el respetarse, y del respeto por uno surge el respeto por el otro. Entonces, para llevar adelante esta educación dentro del sistema actual, podemos usar técnicas de diferentes disciplinas artísticas en función de integrar, luego lo que el sujeto propone. Lo que saque de sí, se lo vincula con el contenido que desea abordar. Lo que hacemos es comprometernos con una educación para el individuo real. Como cada uno es único, por una cuestión práctica deberá conocerse y asumir su desarrollo y manifestación. Una educación por el autoconocimiento invita a integrarse, conocerse, darse tiempo, hacerse cargo. No alcanza con tener en cuenta el contexto en el que vive, porque el contexto está determinado por el tiempo y eso lo hace variable. Hoy tiene este contexto de influencia y mañana podría tener otro contexto condicionante, y así transformarse el contexto primero en una experiencia más. No alcanza con desplegar una planificación que desarrolle, por ejemplo, su capacidad creativa o su destreza motriz, porque estamos hablando de la construcción de conocimientos y no de un mero aprendizaje. Estamos hablando de desarrollar lo que cada uno es, y no de armar conjuntos de sujetos semejantes que posean aptitudes similares y formarlos iguales para que puedan producir más, en lo que les resulta más fácil, cómodo o gustoso. Eso no nos alcanza. Además, estamos hablando de individuos y no de grupos que podrán ser más homogéneos, más heterogéneos. Estamos hablando de individuos, y los individuos son únicos, y aunque no están aislados, por lo que es importante tener en cuenta el entorno, son irrepetibles. No alcanza con cambiar o variar los contenidos curriculares. Estamos pensando en la educación, no en la información. Pensamos en el otro, no en el dato. Considerar contexto, aptitudes, datos, sigue siendo fragmentar. Ya dijimos que somos una unidad resultante de diferentes zonas, y no zonas incomunicadas. Somos el resultado de la unión de todas ellas en diferente cuantidad y con diferente cualidad y calidad, que en realidad son lo que cada uno es, pero segmentados para favorecer la explicación. Y a esta unidad o manifestación del mundo, es probable que la conozca mejor cada uno, cada educando que otro, y favorecerá el desarrollo que cada uno sea guiado a conocerse por el educador, en lugar de verse condicionado, limitado y ser exhortado a negarse. Entonces, si pensamos una educación para el individuo, pensamos en una educación por medio del autoconocimiento. Pero hay algo que subyace en toda la idea, y ya es momento de mencionarlo literal y concretamente.
No habrá en la humanidad educación posible ni enseñanza eficaz si no hay amor. Porque nadie saca de sí mismo lo que es, sino a través del amor. Parte 2. Creo que el amor es mejor maestro que el sentido del deber. Einstein. «2007. Santa Fe. Una escuela de la costa. Primer grado. Más de 30 niños. Yo los quiero conocer. Y creo que a los 6 años se expresan con maravillosa facilidad dibujando. Además, necesitan tanto recordar el preescolar. Un dibujito que tengan ganas de dibujar. Algo lindo que les guste. Les propongo un encuentro consigo mismos. Un descubrimiento para mí. Un reconocimiento para ellos. ¿Listo? Formamos grupos. Ellos eligen con quién van a trabajar. Es mejor con amigos, siempre es mejor así. Tener 3 o 4 amigos cerca es genial. Es más estimulante estar cerca de los que más amamos. Nos ayuda a crecer. La charla está bien, porque vamos a charlar del dibujo y cuidamos de no gritar para poder entendernos. No me da miedo el desorden. Desde ahí también se puede construir. Cada grupo escribe problemas simples de sumas donde el sujeto es el dibujo. El auto, la casa, la nena, la cancha de fútbol, la familia. Todos se ayudan porque así es mejor. Porque la solidaridad les nace, y yo no quiero que cambien y sean egoístas, competitivos. Doy espacio para que se ayuden, porque en el entusiasmo no hay lugar para la holgazanería. Y si eso surge, ahí está la seño del grado, y estoy yo para guiar, para entusiasmar o comprometer. Entonces, en la familia de Mariana son 6, y en la de Martina son 8 con la abuela. El partido se juega con 11 jugadores de cada lado. En la casa de Nair hay 10 flores celestes y 7 rosadas. 2005. Paula, mi hija. Comienza primer año de la entonces Educación General Básica en una escuela de Santo Tomé. Semanas antes del comienzo, los docentes piden la colaboración a los padres que se animen para realizar la representación de un cuento y darles la bienvenida a los asustados niñitos de primero. Cuando ensayamos, comento que estudio actuación desde que soy chiquitita, como Paula, y que estoy dirigiendo un infantil. Este comentario llega a oídos de las autoridades de la escuela. El profe de teatro con el que la escuela contaba se había tomado un año para capacitarse en Buenos Aires y estaban necesitando a alguien que dicte el taller. Taller opcional que ofrece la cooperadora y funciona a contraturno. Piden mis antecedentes laborales, pues no soy profesora, y a las semanas comienzo a dictar el taller de teatro a los niños de 4., 5. y 6. año. En una charla informal, la señorita vicedirectora de la tarde me plantea que le gustaría que se haga teatro en las aulas para llegar a más niños. Yo le presento un proyecto para realizar esa actividad en el grado de mi hija, abordando el tema de la discriminación, ya que como mamá oí comentarios de un grupito de nenas que decían que otra era retrasada porque no entendía rápido las cosas. Quería mostrarles lo enriquecedoras que pueden ser las diferencias y esta me pareció una buena oportunidad. A partir de un cuento y con ejercicios de expresión corporal y teatro, jugando, se desarrolla una clase diferente en la que también participa la señorita del grado, brindándose por completo con el corazón abierto. La clase se desarrolla dinámicamente y da pie a la reflexión. Al ver los buenos resultados obtenidos, la señorita del otro primero se interesa y realizamos la clase. Ella propone, además, trabajar sobre la agresión física. Lo hacemos realizando ejercicios que les ayudan a observar actitudes y a tomar conciencia. La seño juega y esto motiva a los niños a desenvolverse con mayor libertad. Las 2 maestras me piden ejercicios para insertar en sus clases y, solas, fueron resolviendo y llevando adelante a los niños del primer año del turno tarde. La consecuencia de esto es que a los 2 meses de haber comenzado las clases, la cooperadora de la escuela abre el taller de teatro a los niños de primero, segundo y tercero. La vicedirectora del turno de mañana me pide que entre en el aula de un segundo grado
como lo hice con los primeros del turno tarde. Voy a observar. Estos chicos no son tratados con amor, le dije francamente. Los chicos no tienen ningún problema. Seguí. En estas ocasiones me pregunto por qué aún no aprendí a callarme. Pero, ¿cómo hacerlo? Ella agradece mi sinceridad y confía que pueda insertar nuevas pautas de trabajo en el aula. Si bien bastaba un gesto corporal para que los niños se escuchen y trabajan con entusiasmo, la señorita de ese grado no participaba de las clases. Dejaba a los chicos y se iba. De más está decir que no aplicaba las nuevas pautas de convivencia que creábamos con los chicos, producto de la labor y el discernimiento amoroso que realizábamos juntos. Ni siquiera dejaba de gritarles. Luego de pedirle repetidas veces que participe, ella pidió que no se pierda más el tiempo con mis clases, ya que no veía resultados. Y quizá era así. Ella no los veía, porque al no utilizar los nuevos códigos de convivencia que los chicos propusieron y usaban conmigo, y yo con ellos, los cambios no podían surgir. De todos modos, aunque parezca lo contrario, fue una gran experiencia. Al principio sentí frustración porque los chicos podían organizarse. Luego entendí lo que ella me estaba mostrando. La señorita del segundo grado me enseñó lo importante que es que el educador se comprometa con el educando, con una nueva educación, y lo inútil que resulta mi labor sola, aislada, sin su compañía y su apoyo. De la misma manera que las señoritas de los primeros años de la tarde me mostraron que ellas, luego de una simple práctica observación, podían resolver solas. 2007. Agosto. Un aula radial de una escuela de la ciudad de Esperanza. 14 niños de entre 8 y 12 años, todos con grandes problemas sociales, ninguno con discapacidad, ninguno completamente alfabetizado. Al hablar de un aula radial, hablamos de niños con gran necesidad de amor. Hablamos de niños que son golpeados, abusados y que llegan al mediodía a la escuela con el estómago vacío desde la tarde anterior. Niños que están muy lejos de la infancia que promete defender la Declaración de los Derechos del Niño. Estos niños me reciben la primera clase con papelitos escupidos desde una cerbatana, fabricada con parte de un bolígrafo y más alboroto de lo normal. Con la claridad de la infancia y la agresión defensiva de una madurez temprana, me pedían amor. Yo los amé en cuanto los vi, pero no me fue fácil. Trabajo desde la libertad de expresión y su uso consciente. Ellos no sabían qué hacer cuando les di la posibilidad de manifestarse libremente. Están acostumbrados a trabajar bajo órdenes. Yo no los quiero obligar. Nadie puede sacar fuera lo que es de manera obligada. Si les enseño obligándolos, solo van a aprender a cumplir órdenes o a obligar a los demás a cumplirlas. Resulta positivo hacer hincapié en el estímulo más que en el rigor, por lo que regulo esa libertad estructurando las consignas con más pautas. Lo que más necesitan es liberar, soltar. Les doy un tiempo para eso. Necesitan también mucho afecto para sentirse seguros, poder confiar y sacar lo que realmente son. Hacía 3 meses venía trabajando en geometría las características de las figuras. Estaban trabajando eso. Círculo, cuadrado y triángulo, y aún no saben de qué se les habla. Llevo cartones con estas figuras perforadas y los recortes de las figuras que quite del cartón a modo de rompecabezas. Les propongo pintarlos con témperas de los colores primarios. Descubren que mezclando los colores se forman otros. Preguntan. Se interesan también por saber el nombre de las figuras. Y es esto lo que me da pie para avanzar con el contenido. Porque ahora vamos a hablar de algo que ellos quieren saber. Les dibujo en la pizarra las figuras y les doy la información, mientras les muestro que un cuadrado puede ser una casita y un círculo el sol. Les propongo que dibujen geometrizando, lo que prefieran dibujar. Van a componer con figuras geométricas. Van a acercarse a la abstracción, estilizando la forma icónica. Aquí surge la necesidad de aprender el rectángulo para facilitar la composición. Manuel, no es un nombre real, es el niño que manifiesta más agresión en el grupo. No solo pega y muerde a sus compañeros, sino que también le pega a su señorita. Se escapa del aula y nunca trabaja más de 5 minutos de reloj en una actividad. Él realizó todos los ejercicios de descarga, donde usó el arte para liberar o soltar, como rayar una hoja con crayones,
abollarla, sacudir el cuerpo en una danza libre, con entusiasmo. Les explico que esos ejercicios sirven para sacar afuera todo lo que nos hace mal, lo que nos molestaba. Soltar es una actitud natural. Solo la permito. No quiero que repriman nada. Pretendo que saquen todo fuera, pues estoy educando. Todos soltamos alguna vez. A veces cuando estamos enojados soltamos un grito o una maldición, azotamos una puerta. Como intuí me echarían si propongo el azote de puertas masivo, o me dirían que les enseño groserías si les permito que maldigan. Propongo abollar hojas de papel de diario, o rayar una hoja con crayones, soltar lo que nos molesta. Sacarlo es bastante natural y sano. Luego de estos ejercicios, participa concentrado un ratito, siempre que una de las dos seños esté a su lado. Un niño muy afectuoso, con un brillo en la mirada que me dice que está atento a todo lo que ocurre, pero un niño con una infancia muy dura. Después del ejercicio donde dibujan con formas geométricas, todos comprenden las características formales de las figuras presentadas. Al salir del aula una hora más tarde, Manuel me cruza en el patio y me llama para mostrarme que el cantero de la escuela es cuadrado. No pude menos que conmoverme, porque ese niño, del que menos esperábamos respuesta por nuestros propios obvios prejuicios, no solo comprendió los conceptos y los relacionó con sus intereses en el dibujo, sino que además salió del aula pensando en lo aprendido y lo pudo relacionar de manera práctica con la realidad que lo rodea. Aquí comprendí que podríamos ser más responsables cuando decimos que alguien no puede, porque que le resulte más difícil que al resto adaptarse al sistema no significa que no tenga la capacidad para producir un conocimiento. Todos tenemos la capacidad, aun en situaciones difíciles, si somos tratados con amor. Podríamos tener más cuidado, porque marginamos y decimos que alguien no puede, cuando quizás los que no podemos llegar a ellos seamos nosotros. 2005. En Santo Tomé. Cuando la señorita considera que no son necesarias mis clases, la vicedirectora del turno de mañana sigue insistiendo con su afectuoso apoyo y una confianza en mi labor a veces superior a la mía. Habla con las seños de los primeros años del turno de mañana para que dicte clases con sus pequeños. Ya estábamos a mediados de año cuando observo. La escena se repite en los 2 grados. Gritos, desatención, poco clima de trabajo, el suelo de garro de útiles que todos pisan como si no hubiese nada. Antecedentes de agresión física, me dicen. Voy a trabajar de manera similar con los 2 grupos. Decido pactar una serie de pautas que les permitan a ellos gozar de un clima más tranquilo y que me permitan a mí comenzar a mostrarles otra forma de trabajo hasta generarles la necesidad de cambio. Porque las reglas impuestas nunca funcionan mucho tiempo por más positivas que sean. Concientizar acerca del respeto por su cuerpo y el del otro y los peligros de la agresión física es el primer desafío. Dicto la clase y cada señorita participa como un niño más. Danzas y juegos, representaciones para tomar conciencia de algunas situaciones, expresión corporal para conocer los límites del cuerpo y muchas charlas reflexivas entre los niños, las seños y yo. No doy un contenido. Estos niños no tienen problemas para captar los temas citados en la currícula. Además, aún no me había dado cuenta que el arte más me podía ser útil en la enseñanza de un contenido específico de la currícula. Tampoco me había planteado jamás esta labor. Me fueron llevando las situaciones, la vida. Lo que hago es un trabajo que dinámica de grupo con la finalidad de fomentar valores desde la vivencia artística y la observación del carácter grupal. Tampoco busco intencionalmente una integración de sus manifestaciones, como lo había realizado antes en otras áreas, pero esta integración se da sola al trabajar desde el arte. Cuando cuento sobre la escuela donde comencé a tomar contacto con la enseñanza formal, Santo Tomé 2005, lo hago para que se entienda cómo llegué a un aula y a desarrollar el trabajo de un docente sin ser docente. Fue progresivo e inesperado para mí. En la primera clase, después de un juego, un grupo festeja tirándose al suelo, unos arriba de los otros,
como si debajo de todo, en vez de un niño, hubiese una pelota de rugby. Quité despacio a los que estaban arriba sin retirarlos. Ellos me miraban. Los que estaban aún en la pila comenzaron a desarmar el esquema corporal. Quizás sorprendidos, quizás aturdidos porque esperaban el grito. Empezó una charla que ordenamos pasándonos un pañuelo suave en lugar del tradicional levantar la mano. Descubren que el hombre-mujer puede expresar su alegría sin aplastar al otro, porque tiene creatividad para encontrar otros medios que no pongan en peligro su integridad física. Celebramos con aplausos y canciones. Así, se suceden 6 clases más antes de sentarnos las maestras, la vicedirectora y yo, a evaluar el curso de las mismas. Los encuentros con los niños son de 2 horas con cada grupo, una vez por semana. Luego las docentes trabajan en base a las experiencias de esa clase. Les cuento que nos falta trabajar sobre la organización del diálogo y propongo cerrar con la creación de un código de convivencia escrito por ellos. Como dije, las pautas las he planteado yo al comienzo, pero ahora están preparados para acordar entre ellos cómo van a trabajar. Tienen herramientas para comunicarse, entenderse y respetarse. Ellas observan los cambios favorables logrados en las clases de teatro, como llamábamos nosotras a esta experiencia de dinámica grupal. También me cuentan de los avances de 2 niñas, una de cada grado, que están en integración. 2 princesas que nos mostraron cuán estimulante puede ser una educación integradora. De pronto comenzaron a participar en las clases, a tener amigos y a perfeccionar su motricidad. Es evidente que el amor y la integración, además de ayudarnos a sacar fuera lo que somos, nos hace trascender los problemas. 2006. Debido a la alta densidad de población escolar con síntomas de déficit de atención e hiperactividad que observé en las aulas, decido dictar un taller de artes integradas orientado a niños con esta problemática. Se desarrolla durante una clase semanal de 3 horas. Asisten niños con diagnóstico psiquiátrico de dislexia, trastorno de déficit de atención e hiperactividad, y niños que no tienen ningún problema psiquiátrico, pero sí la sintomatología. Tardío desarrollo del freno inhibitorio, hipersensibilidad, hiperactividad, déficit atencional. Logramos avances casi inmediatos en la relación de los niños con sus padres. El arte los integra, y esa integración es sanadora. Ellos buscan repetir los ejercicios realizados en el taller cuando están en sus casas, lo que nos indica a los papis y a mí que vamos por buen camino. El taller es un espacio para ser sin fronteras, un momento de autenticidad donde se los ama y valora por lo que son, y sobre todo, no se les exige una conducta social determinada. El respeto, el esfuerzo, el interés por el trabajo son producto de la integración y la motivación que cada actividad les genera. Este es un espacio para ellos, donde se los estimula a quererse y a cuidar al otro. Ese es el objetivo principal. Son niños con baja autoestima que en medios estructurados, como la escuela, sienten que no encajan o son degradados y menospreciados. Considero necesario devolverles su autoestima a través del desarrollo del amor propio, porque lo que parece seguridad en ellos y agresividad es solo el escudo de defensa entre su sensibilidad y el medio áspero que los rodea. Pero realizando esta labor encuentro más. Puedo utilizar el arte para acercarles un contenido curricular de la enseñanza formal que no comprenden o que me cuentan que les cuesta más. Entonces utilizo el arte como estrategia, buscando primero una integración de sus manifestaciones y acercándoles luego el contenido. Pero esto aún es un juego donde intento ayudarlos, donde en lugar de abordar un contenido elegido por mí, abordo un contenido del programa escolar. Aquí Lorena no es un nombre real. Tiene 6 años y un diagnóstico de trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Su mamá y su abuela, con quienes vive, se negaron siempre a medicarla, pero estaba teniendo muchos problemas en la escuela y se estaba replanteando el asunto.
Entra en octubre al taller y aún no cuantifica. Muestra gran interés por las artes plásticas y decidí probar desde ahí. Ella modela con delicadeza. Una delicadeza que a simple vista no se nota en su comportamiento. Hicimos flores con cerámica. Hicimos 10 flores y las enhebramos en un alambre. Y como si fuese un abaco empezamos a pasarlas y a contar. Probamos con otras formas más complejas. Muñequitos y animales. Ella podía agrupar por cantidad. Formaba grupos de familias y me contaba historias. Agrupaba animales del mismo tipo y reconocía la cantidad. Sumaba. Esto sucedió con toda naturalidad, porque tocamos su interés, porque nos acercamos con el contenido a lo que ella es, a lo que ella trajo para desarrollar. 2007. Una escuela de la costa de Santa Fe. Un tercer grado muy inquieto. Abollamos y rasgamos papeles de diarios para descargar, para sacar afuera todo lo que nos daña. Las mesitas están corridas y nosotros, niños y seños, hacemos una ronda en el suelo con los papeles dentro de ella. Sentados como chinitos, en cuclillas los más ansiosos. Arrodillados otros, rompemos los diarios. No pensamos demasiado lo que hacemos, solo nos divertimos mucho. A alguno le llama la atención un anuncio, pero sigue motivado por el grupo. Otros empiezan a tirar papelitos para arriba. El ejercicio terminó. Les permito la alegre lluvia de papeles con el compromiso de cuidar al compañero. Una fiesta y juntamos. Les doy hojas enteras para realizar un ejercicio de actuación a través del cual busco propiciar la integración de sus zonas. La consigna es transformar la hoja en otro objeto. La hoja deja de ser una hoja de periódico para transformarse en otra cosa, en lo que nuestra imaginación decida. Es decir, puede ser plegado y transformarse en un sombrero, un avión o un barco. Abollado y ser una pelota. Puede ser retorcido y convertirse en un bebé o en un auto. Lo que hagan es lo que tendré en cuenta cuando quiera vincularlos con el contenido curricular. Así surgen propuestas desde sus intereses, producto de la intimidad del niño en respuesta creativa a la consigna exterior. Parados, sentados, escondidos bajo sus mesas, comienzan a jugar. Se relacionan entre ellos. Pido que lo hagan desde el objeto o teniéndolo en cuenta. Ponemos en práctica la oralidad, la integración grupal y el respeto por el trabajo del otro, dándole un tiempo a este ejercicio donde se vivencian valores que no van a aprender si no pasan por la experiencia. Algunos redactan el juego que crearon, con el mismo grupo que formaron para jugar. Otros, los que jugaron solos, describen el objeto o juguete. De esta manera, relacionamos lo que a ellos les interesa, resultado de su forma de ver el mundo, con el contenido de descripción del área, lengua y literatura. Los juguetes que crearon u objetos son el resultado de su forma de ver el mundo manifestada. La señorita propone luego hacer participar a ese objeto relacionándolo con el área de sociales. El educador utiliza el objeto como tema de diferentes áreas. Entonces, una clase donde se desarrolla una actividad artística no será cosa de todos los días, sino que servirá para iniciar actividades y propiciar encuentros educando contenidos. Utilizando la propuesta del niño, cada uno va a aprender el contenido desde lo que le interesa, desde lo que es. Así, además de tratar el contenido curricular, abordando las clases desde el arte, trabajamos motricidad fina en el rasgado, abollado, plegado, retorcido, motricidad gruesa y oralidad en el momento de la expresión lúdica con el objeto, desarrollo de la imaginación para pasar de lo abstracto a lo representado, del diario al objeto, y vivencia de valores al compartir un juego. Pero más allá de todo nos integramos. Y por supuesto, cada uno se lleva a su casa su pedacito de diario transformado que ahora cuenta una buena noticia. Anexo. Fue sugerido por algunas personas queridas que leyeron estas hojas cuando aún eran borradores. Creyeron conveniente que sea más precisa en lo que se refiere a la labor en el aula frente al grupo. Muy lindo, pero ¿qué hago concretamente? ¿No hay un método? Yo no sé arte. ¿Qué hago?
No los puedo tener dibujando todo el año. Tengo que reconocer que decirle a un educador lo que tiene que hacer concretamente me resulta cuanto menos difícil. No es la propuesta del audiolibro, y francamente no sé hasta qué punto las metodologías ayudan. Considero que al comienzo pueden favorecer, facilitar el encarar una labor, pero si uno se queda pegado al método, probablemente limite su desarrollo y termine por no encontrar respuestas. No porque el método falle en sí, sino porque la realidad siempre va más allá de lo que uno puede suponer, prever y pautar en un método. La intención del audiolibro es poder replantearnos conceptos, acercar los resultados de una investigación que terminaron siendo aplicados en un área para la que no fue pensada en un principio, pero que paradójicamente fue el área que más satisfacciones me trajo en cuanto a resultados positivos. Y como manifiesto al comienzo, presentar una idea que sirva para construir. Por esos motivos, y porque las pautas rígidas no funcionan en un universo complejo y flexible como el que habitamos, solo voy a esbozar una propuesta que, si bien puede ser utilizada por cualquier educadora o educador, cada cual que tendrá que adaptarla al lugar donde trabaja, al grupo, a las necesidades del momento y sobre todo a su propia forma de ver el mundo, a sus conocimientos previos, tanto de arte como de educación. Pero entiéndese bien la propuesta antes de comenzar a pensar en un abordaje concretamente. No se trata de menospreciar el dato, la información, el contenido, sino de asociarlo a la producción de un pensamiento y ponerlo en relación con la individualidad, con lo que cada uno es. El sistema está tirando a la basura los rasgos personales, únicos del niño, ni bien se arrima a la institución, y pretende que trague sin masticar fórmulas y recetas. Comenzamos con un ejercicio que invite a crear, a interactuar con una idea desde un lugar sensible, a producir pensamiento en relación a la propuesta. Cada niño realiza la consigna a partir de lo que comprendió. Y en el producto artístico, llamemos así a cualquier objeto, producto o producción sensible y creativa, proyectará su manifestación del mundo poblada de elementos provenientes de sus pensamientos, emociones, cuerpo, características de su entorno, experiencias, deseos. De esta forma, logramos que comience a sacar fuera lo que es y a desarrollarlo, desarrollando así su individualidad, tomando conciencia de sí mismo, de sus intereses, de sus pensamientos y sentimientos y de su forma de ver la vida. Luego, buscamos una relación entre ese producto artístico y el contenido curricular, proponiendo una autoobservación. Es decir, el educando va a observar su producto y, al hacerlo, a veces sin darse cuenta, va a observar en él las marcas de sí mismo. Abstraerán algunas de esas marcas que vienen a representar su forma de ver el mundo para vincularse con el contenido desde ahí, desde lo que es, favoreciendo el interés de cada uno por el dato nuevo, estimulando la autoestima y respetando su individualidad. O sea, si proponemos un dibujo, como cuenta una de las anécdotas, lo que realicen, nena, casa, auto, participará en el abordaje del contenido. También puede participar otro rasgo del dibujo: el color que predomine, el fondo en el lugar de la figura, los objetos más animados, los menos. En este caso, la nena, la casa y el auto formarán parte de problemas de matemáticas, de la redacción de oraciones o de un relato. El auto podrá participar de la marcación de rutas geográficas, la casa de la situación poblacional o características de construcción de acuerdo al sitio en que se encuentre o que queramos observar, de acuerdo a una época, y la nena de las costumbres del lugar, de la historia. De esta manera, aunque tengamos varios dibujos similares en apariencia, por ejemplo, varias nenas, en el trabajo con el contenido encontraremos diferencias gruesas. Las diferentes nenas participarán de situaciones diversas y serán descriptas, si el trabajo con el contenido fuese de descripción, de modos muy diferentes. Porque aunque no lo notemos nosotros, cada dibujo está representado todo un mundo único. Esta modalidad abre las puertas a la elaboración personal y a la investigación del tema contenido. Propone que el educando trabaje en la producción de su conocimiento, que se apropie de él, alejándolo de la propuesta facilista del entorno donde todo es fast food.
Se trata de generar un espacio para la producción de conocimiento teniendo en cuenta la naturaleza individual de cada individuo. Buscar que cada uno se relacione desde su producto artístico con el contenido favorece tanto el interés por el contenido como el desarrollo del sujeto. Solo en el trabajo grupal llegarán a un acuerdo para vincular los diferentes productos artísticos. Y entonces la propuesta cambia. Quiere crear un vínculo. Quiere que opere con otros, es decir, que coopere, que lleve adelante una tarea en común, que sostenga un proyecto, que una su voluntad a la de otros con un objetivo, que discuta, que sostenga, que disienta, que ceda, que se exprese, que ayude, que se deje ayudar. La experiencia grupal lo pone en conflicto con otros, para que se relacione desde lo que es, conflicto entendido como antagonismo enriquecedor, generador de respuesta. Pero si se plantea la experiencia grupal sin la observación de lo que cada uno es, que a su vez tiene que formar parte de lo que el grupo genere, el trabajo con otros se transforma en otra forma de zafar, y ninguno se compromete con la producción de conocimiento. La experiencia grupal es una labor orientada a que se elabore, reformule, sostenga la forma de ver el mundo de cada uno, a que se responsabilice de lo que es y lo vincule, a que cree lazos con el otro sin pretender que el otro se le parezca. El trabajo en grupo debería actualizarnos. De aquí deducimos que tanto la labor individual como la grupal son importantes en el desarrollo, y es interesante plantearlas dinámicamente. Pero, ¿es necesario estudiar arte para llevar adelante una propuesta así? En realidad todos, sin ser artistas o profesores de arte, hemos tenido vivencias en relación a lo estético creativo en la infancia, y se pueden evocar estas. También se puede pedir propuestas a los educandos o a otros niños que tengamos cerca. Recordar los ejercicios realizados en los talleres del profesorado. Leer algún libro con ejercicios. Hay muchos y los hay muy buenos. Tomar algún taller o clase de alguna disciplina artística si te gusta alguna. También se puede buscar en Internet y en mi canal de YouTube, Alicia-Felici, podrás encontrar ideas. Y por supuesto puedes estudiar en mi escuela. Pero no es necesario ser especialista en esto, sino poder acercar una propuesta distinta y que favorezca el desarrollo, que estimule la imaginación, que sirva de disparador, porque no se trata de pasarse las horas haciendo arte. El arte es un vehículo que permite ir del educando al contenido. Con un ejercicio se logra un producto artístico que se puede vincular con diferentes áreas, con diversos contenidos, que se aprovecha. De esta forma, una educadora, un educador, puede dar herramientas para que cada uno desarrolle la individualidad mientras se lo pone en contacto con un contenido específico y se lo guía en la producción del conocimiento. Parte 3. Una nueva educación llegará para el niño nuevo. Ella será superior, porque el niño nuevo sabrá desde el nacer. Parravicini. Para gestar una nueva educación hay que tener cierta apertura, darle posibilidad a lo naciente. Correr los bancos y las estructuras inútiles. Permitir la exploración, la investigación, la búsqueda y el juego, para ir de la vivencia a la sistematización, en lugar de utilizar como estrategia la imposición. Dejar las cátedras autoritarias donde solo el educador es el que sabe y darle lugar al educando para que exprese su individualidad y desde ahí comprometerlo con la producción del conocimiento. Sabemos que no es fácil cambiar, pero ir más allá de la red de normas es lo que nos va a permitir crecer. Considerarse víctimas de un sistema no solo no cambia las cosas, sino que es una postura muy poco práctica porque no resuelve nada. El principal obstáculo que tenemos ante el cambio es la falta de voluntad, la negación, la resistencia, producto de viejas y asentadas estructuras de pensamientos. No podemos decir que el obstáculo sea la falta de recursos materiales, de ideas o soluciones cuando aún no intentamos un cambio profundo. Por eso es importante que nos replanteemos nuestra labor y veamos en ella la posibilidad de construir ese mundo en el que queremos vivir. El cambio va a llegar, pues la crisis actual lo prevé, pero eso no significa que tengamos que ser inertes y apostarle a la indiferencia. Si queremos avanzar,
Si queremos un cambio que nos favorezca y nos permita gestar una sociedad más feliz, desarrollar el amor, la creatividad, los mecanismos cognitivos, la salud, tendremos que ponernos el mameluco, arremangarnos y empezar a trabajar. Podemos construir sobre otra concepción de sujeto, una más amplia, considerando el significado de la palabra educación dentro del sistema actual, hasta ir logrando que todo un sistema cambie lo que tenga que cambiar. Para eso tendremos que ir dando los pasos que se puedan en lugar de desparramar culpas y quejarnos de que nada se puede hacer, porque eso es una falacia. Es nuestra formación basada en conceptos estrechos y son nuestros miedos los que nos llevan a resistirnos al cambio, porque dejando todo como está, nos sentimos más seguros. Tampoco podemos llegar al quinto piso de un solo salto desde el primer escalón, pero sí podemos ir subiendo de a poco. Tratamos en los 60 y 70 de crear escuelas diferentes, pero no estaba preparada la sociedad para aceptarlas. Ahora son nuestros niños los que nos las están pidiendo. Sabemos que otra realidad educativa es posible y sabemos que es el momento de cambiar porque la educación como institución está en crisis y la crisis es una posibilidad de evaluar, de juzgar, de estimar los hechos y verificar el rumbo que tomamos teniendo en cuenta a dónde queremos llegar. Pero vamos a fracasar si pretendemos hacer cambios bruscos y vamos a fracasar si no cambiamos, porque no estaríamos a la altura del tiempo presente. Tenemos que empezar a movernos y a generar los cambios que podemos. El agua de un arroyo no puede ir repentinamente al mar, ni se puede detener en medio de su curso, solo porque encuentre algunas piedras. Deberá buscar por dónde pasar y avanzar, porque el agua nueva la empuja a seguir. El agua debe continuar su curso al mar. Además, la naturaleza nos muestra que lo que se estanca se pudre. El sistema educativo necesita cambios, pero eso no quiere decir que todo se haya hecho mal. Significa que no podemos quedar estancados donde estamos y conformarnos con las cosas como están, pues es claro que hay mecanismos que no funcionan. Tenemos que ser conscientes que la educación no ha ido cambiando al ritmo de nuestros niños y que no nos está dando respuesta. Una nueva educación no solo es posible, sino necesaria. Utilizando el arte como estrategia o utilizando cualquier estrategia que pueda ponerse al servicio de la integración del individuo, de la unificación y no uniformación de las zonas del mismo, se logra en principio sacar lo que el otro es, mientras se le ve enseñando un contenido específico. El ir creciendo de a poco, el ir dando los pasos que podemos, nos va a permitir ir gestando una nueva educación, una que pueda enseñar en la diversidad, valorando las diferencias y nutriendo a cada uno por igual, pero sin exigirles que pierdan su individualidad, acentuando lo que cada uno es, elevándolo. Entonces nos tenemos que preguntar, ¿queremos educar o ser cómplices de un sistema que en el mejor de los casos forma en serie, aunque creo que deforma y hasta niega la naturaleza individual? Es necesario que creemos una dialéctica diferente entre educador y educando. Lazos. Si decimos que educar es sacar fuera lo que el otro es, comprendemos que es un acto amorosamente íntimo, por lo que no debería transformarse en una imposición. Por favor, no malinterpreten mis palabras. Sé de la pluralidad semántica y por ese motivo me detengo a esclarecer. No se entienda con esto que pretendo un modelo educativo optativo. No rechazo esta idea, pero no es lo que estoy planteando aquí. Adviértase, en cambio, que sería saludable y fértil que el educando se sintiera a gusto desarrollándose. Además, que la relación educador-educando se realice en un marco de armonía será beneficioso para ambos. Quizás esté de más decirlo, pero un acto tan íntimo como el de guiar y desarrollar a otro requiere un marco de respeto y confianza. La propuesta es vincularnos desde nuestro ser con el ser que tenemos enfrente, que es único e irrepetible y valiosísimo como tal. La propuesta es alejarnos del individualismo, que pretende que cada uno se las arregle como pueda, y de la voluntad que masifica conciencias y amordaza corazones. La propuesta es humanizar la educación para revalorizar al ser humano y dignificar su vida y su condición de individuo. Las estrategias pedagógicas no funcionan.
¿Obligamos a todos los niños a que se comporten como si solo tuviesen un razonamiento analítico que les permita aprender los datos que les impartimos y les exigimos que nieguen su cuerpo, sus sueños, sus emociones, sus experiencias, el contexto en el que viven, sus raíces? ¿Les imponemos que cambien o buscamos otra forma de llegar a ellos teniendo en cuenta todo lo que son y considerando todo lo que somos? Creo que lo mejor es alejarnos de toda pedantería y revisar conceptos y actitudes, vinculándonos desde el respeto, aceptando las diferencias para construir una nueva educación que tenga cimientos sólidos. Para edificar un mañana sin violencia, debemos comenzar educando a los niños hoy en un ambiente de paz y alegría, ayudándoles a que no pierdan la paz y la alegría que tienen. Si les damos herramientas para que vivencien, observen conscientemente, experimenten su propia paz, alegría y amor, nos encontraremos mañana con seres más pacíficos, alegres y amorosos. Tenemos que considerar que vivenciar la paz no significa reprimir, obligar a un niño a estar sentado 1 hora sin hablar y sin que vuele una mosca. La paz se vivencia en la libertad, la alegría en el amor. Es en contextos amorosos donde uno se puede desarrollar mejor. No podemos pretender que los niños cambien y se comporten como se comportaban los niños hace 50 años, porque el mundo de hoy no es el de hace 50 años. Los nuevos niños tienen otras necesidades que no estamos preparados para cubrir, pero que hay que tener en cuenta. Nosotros somos los adultos. Nosotros somos los que nos debemos adaptar. Y esto no significa dejarlos hacer cualquier cosa, sino utilizar nuestra experiencia y conocimiento para guiarlos. Hacernos responsables, responder por la situación, cuidarlos. Favorece el desarrollo valorarlos, reconocerlos como únicos y ayudarlos a que se reconozcan como manifestación de vida irrepetible en la perfección de un universo que no se repite ni en 2 gotas de lluvia y que les permite expresarse libremente de una manera especial, cada uno a su manera. Pensemos por un momento qué hubiese sucedido si esto nos lo hubiesen dicho a nosotros de pequeños. ¿Cómo hubiese sido tu vida? ¿Qué decisiones hubieses tomado? ¿Qué estarías haciendo hoy si te hubiesen mostrado tus aciertos en lugar de solamente señalarte tus errores? Si te hubiesen dicho que eras un todo en lugar de reducirte al pensamiento aislando las emociones, renunciando a los sueños. Si en lugar de decirte que la vida era dura y que tendrías que hacer lo que se pueda, que podías hacer lo que quisieras, que por los sueños vale la pena insistir. ¿Te acuerdas de tus sueños? Pues los niños suelen tener sueños, y la sociedad se encarga de tirarle tierra encima hasta que queden bien enterrados. ¿Te preguntaste qué estarías haciendo hoy si te hubiesen estimulado y desafiado a cumplirlos? ¿Cómo sería tu vida si hubieses recibido un poquito más de amor? ¿Cómo sería tu vida si te hubiesen dicho que eras única, único e irrepetible, en lugar de decirte que todos tenían que hacer lo mismo, en lugar de uniformarte la cabeza? Es por todo esto que tenemos que llegar a una nueva educación, empezando a hacer lo que podamos hacer, cambiando lo que está a nuestro alcance. Ahora, siendo conscientes de que cada momento que un niño o un adulto reciba amor, va a servirle para crearse un mundo menos duro, una vida diferente. No podemos esperar que todo un sistema cambie y desligarnos del asunto. Somos parte del sistema y aún hay mucho que podemos hacer. El poder de cambiar está en manos de la educadora y el educador, que pasa 4 horas diarias con el educando. Para esto, podemos tener en cuenta que el arte integra las zonas del sujeto, ayuda a tener una respuesta creativa frente a la realidad y los problemas de la vida. Tener respuestas creativas es poder adaptar un contenido de la enseñanza y la imaginación personal a la circunstancia presente, de modo que genere una solución al problema y un desarrollo individual. Para esto, debemos permitirle al otro ir más allá del dato. El arte facilita la comprensión de conceptos abstractos, ya que tiene la capacidad de traducir de lo abstracto a lo representado, porque se vale de signos. Podemos cambiar el enfoque de las clases, buscar estrategias que ayuden a vivenciar, proponer una forma lúdica de aprender, siempre teniendo en cuenta que esas estrategias nos van a dar respuestas positivas, en tanto pensemos al sujeto como una manifestación única y busquemos desarrollar lo que es. También podemos recordarles y recordarnos que necesitamos el agua, la tierra, los árboles,
que si nos faltan se nos va a dificultar vivir. Podemos desterrar la competencia. No uso la palabra en su sentido etimológico, que es el de pertenecer, sino en este caso le doy el significado coloquial, asociado al individualismo, donde se la relaciona con éxito del ego y el triunfalismo. Podemos desterrarla tanto del deporte como del aula. La competencia se gana cuando el otro pierde. Tira a la basura el espíritu de fraternidad, de proponer y sostener una idea o proyecto en común. Y si les enseñamos a competir, porque cuando crezcan tendrán que hacerlo, porque la sociedad es competitiva, ¿cuándo cambiamos las cosas? Si les enseñamos a competir, ¿cuándo desarrollamos el cooperar, el ser solidarios, el construir entre todos? Y, ojo, estoy de acuerdo con el libre mercado y lo que llamamos competencia comercial, pero creo que el foco siempre tiene que estar en superarse a uno mismo, en crecer, y el esfuerzo puesto en brindar lo mejor y no en compararse y destruir al otro. Creo que el foco siempre tiene que estar puesto en uno, en quien uno es y en lo que uno hace. Podemos trabajar por una enseñanza más comprometida y más comprometedora, desde el gusto por aprender, la disciplina desde la autodisciplina. Podemos hacerles saber que son seres humanos y no máquinas que almacenan contenidos, y que tener un mundo mejor va a depender de las mejoras personales que cada uno haga consigo mismo y en el lugar que ocupa, independientemente de cuántos saben. Tener información es valioso. Es una herramienta que sirve para construir, siempre que uno tenga un propósito de construir. Almacenar herramientas no es constructivo en sí mismo. Primero tendríamos que dar espacio al desarrollo y luego a la enseñanza, pues cuando un individuo se desarrolla, encuentra su propósito, un objetivo de vida en donde canalizar y proyectar sus conocimientos. Podemos buscar otra forma de llegar a ellos. Si nos comunicamos bajo órdenes, imponiéndoles y obligándolos, porque es la única forma que conocemos para acercarnos o porque creemos que deben aprender así, para que el día de mañana puedan entrar en el mundo laboral, ¿cómo podemos pretender tener adultos líderes y creativos si los domesticamos de chiquitos? Si enseñamos a un niño a moverse bajo órdenes, al cabo de un tiempo solo podrá hacerlo así, y nosotros nos transformamos en colaboradores de un mecanismo que domestica y solo quiere buenos niños, con parámetros y conveniencias muy estrechas que aseguren que las cosas no vayan a cambiar. ¿Cómo podemos pretender que haya más personas felices si trabajamos para fragmentarlas y anularlas? El sistema forma gente que haga lo que tiene que hacer y que no moleste, y nosotros nos acostumbramos tanto a esto que también hacemos lo que se debe, casi sin darnos cuenta que nuestra infelicidad tiene límites insospechados. Entonces, mejor mirarnos para otro lado. Y enseñamos que aquí las cosas son así. Este es el momento de cambiar las cosas, de manera pacífica y alegre, transformando y enriqueciendo cada uno todo lo que está a su alcance, construyendo, alzando desde su lugar el mundo. Últimas palabras. Agregado para la segunda edición. Quiero dejarte mis datos de contacto para que te comuniques conmigo si lo necesitas. ¿Quieres estudiar en mi escuela o si crees que te puedo colaborar en algo? También puedes compartirme el testimonio de tu labor si después de escuchar el audiolibro aplicas armonización por el arte en tu aula. Además, voy a pedirte que no dudes en compartir este material, siempre sin fines comerciales, a quien consideres que se puede beneficiar con él. Por supuesto que es mejor si puedes comprar el libro físico. Estamos hablando de mis regalias. Pero si no, y sientes que a alguien le puede venir bien, por favor, comparte el audiolibro. Compartirlo de todos modos, porque para cada educador que aplique algo de lo que aquí planteo, por cada educador que empiece a pensar y a considerar en sus abordajes una idea de individuo único, una idea de sujeto más amplia, más compleja, habrá muchos niños que se benefician. Y eso no tiene precio. Por esto, quiero que te sientas con la libertad de compartir estas palabras. Y ahora concluyo con toda la información para que me puedas contactar y para que puedas profundizar en esta mirada. Nos seguimos encontrando. Mi escuela en www.armonizacionporelarte.com. Mi web
www.aliciagianfelici.com. Mi correo contacto@aliciagianfelici.com. Gracias por escuchar. Bienvenido al canal de Cristina Ingrid B. Si quieres hacer un donativo para seguir expandiendo los audiolibros de autoconocimiento y desarrollo personal, por favor, hazlo a través del enlace que aparece en la descripción del vídeo. Si quieres que hagamos tu libro en formato audiolibro en el canal, por favor, contacta conmigo a través de launiversidaddelasflores@gmail.com. También puedes escribirme a mi página web cristinaingrid.com y en mi página de Facebook Cristina Ingrid B. Gracias por escuchar y por ayudar. Gracias.